Bienvenidos a Francia en Foco, su programa sobre la actualidad francesa. En esta edición el tema central será el cannabidiol, conocido como CBD, una molécula del cannabis que no tiene efectos psicotrópicos. En el último año ese ha sido un negocio que ha prosperado mucho aquí en Francia, aunque bajo estricta reglamentación. Y a pesar de que hay ciertas variedades que se permiten cultivar y vender aquí en Francia, el gobierno quiere una reglamentación mucho más restrictiva. Luego hablaremos con el profesor Amin Benyamina. Él es el presidente de la Federación Francesa para el Tratamiento de Adicciones. Él nos explicará cuáles son los beneficios o no de consumir estos productos para la salud. Y luego les traeremos los perfiles de dos candidatos de la izquierda francesa a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de abril. Por una parte, Jean-Luc Mélenchon, un experimentado en política, y por otro, Yannick Jadot, de Europa Ecología Los Verdes, en su segundo intento por llegar a la presidencia. En el último año, en las calles de París y de las principales ciudades francesas han proliferado boutiques que venden productos CBD, esta molécula del cannabis que no es estupefaciente. Sin embargo, el futuro de este negocio es incierto. Actualmente, los representantes del sector y el gobierno se enfrentan en un mano a mano jurídico. El gobierno quiere prohibir la venta de flores y de hojas de cannabidiol a través de un decreto ministerial que fue emitido a finales del año pasado. Sin embargo, a comienzos de 2022, las altas cortes francesas revocaron esta medida temporalmente. Raphael Freund, junto con 12 socios, abrieron esta boutique hace un año. Todos son apasionados por el cannabis CBD y sus variadas propiedades. El CBD es un cannabinoide entre más de cientos, es una molécula. La diferencia principal es que el CBD no es un psicotrópico comparado al THC, que sí es estupefaciente. Estos emprendedores no olvidan que por ley los productos que ofrecen no pueden contener más de 0.3% de THC. Va a regular el sueño, ayuda a regular el apetito, el estrés, la ansiedad, algunos dolores. Tenemos clientes que nos han dicho que el CBD funciona mejor que la morfina. La gama de productos con CBD es variada: champú, jabones, cremas para la cara, chocolates y aguas aromáticas. Los precios oscilan entre los 5 y 115 euros. Los clientes son en promedio mayores de 30 años, una clientela que ya tiene algunos productos favoritos. Los aceites sublinguales son fáciles de consumir, son unas pocas gotas bajo la lengua y los cosméticos llaman mucho la atención. También la flor, que es para la gente que toma tés o quienes solían fumar y ahora la vaporizan. En Francia hay cerca de 2.000 boutiques de este tipo, el doble de hace un año, un sector que se desarrolló apoyándose en un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea de noviembre de 2020. El comercio de productos de CBD estuvo prohibido desde 1990 en Francia. A finales de 2021, el gobierno emitió un decreto en el que prohibía de nuevo la venta de flores y hojas de cannabis CBD. Frédéric Scanvic representa a la Asociación Francesa de Productores de Cannabinoides y explica cuáles fueron sus argumentos ante el Consejo de Estado para pedir se revierta el decreto gubernamental. Para nosotros, los artículos del Código de Salud Pública que dan un marco a esta cuestión y definen las nociones del psicotrópico y de sustancias venenosas, pero no de manera suficientemente precisa. Y como esto también enmarca una libertad, que es la libertad de industria y comercio, se necesita que fueran más precisos y explicar qué es un estupefaciente. En enero de este año, las altas cortes galas suspendieron temporalmente esta medida gubernamental, aclarando que el CBD no es ni estupefaciente ni nocivo para la salud. A la espera de un fallo final, Rafael no está preocupado por el futuro de su negocio ni de esta actividad que genera cerca de 25.000 empleos y deja ganancias anuales por unos 1.000 millones de euros. De hecho, en pocos días abrirá en esta tienda un salón de té. Estamos en el Hospital Paul Brousse, aquí en París, y nos acompaña el profesor Amin Benyamina. Él es el presidente de la Federación Francesa para el Tratamiento de Adicciones. Profesor, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. En Francia, la ley prohíbe que estas boutiques que venden estos productos con cannabidiol hagan una promoción de los efectos terapéuticos que pueden tener estos productos. Sin embargo, la gente cuando va a estas boutiques también va buscando productos que los puedan ayudar con tratamientos de ciertos dolores, algunos incluso de origen oncológico, también para problemas de sueño. ¿Qué tan cierto
son estos efectos benéficos? Vivimos en una gran hipocresía de ambos lados. Primero, las boutiques, cuando abrieron, el fin no es solo vender bienestar, sino también el de promover claramente el cannabis en su forma terapéutica. Entonces, los gerentes de estas boutiques han utilizado hasta el límite de sus posibilidades, es decir, la presencia en un 0,2% de THC en los productos, que contienen una mayoría de cannabidiol. Y del otro lado tenemos un gobierno y una ley que no es totalmente clara sobre el asunto y que está siendo desafiada con la llegada de esas boutiques. Es cierto que en teoría y oficialmente son productos de confort, productos de cosmética, pero detrás lo que se piensa es ofrecer productos terapéuticos. Y así, pues como puede tener estos, digamos, beneficios, también tiene efectos contraproducentes. Es un cannabinoide muy interesante por razones asociadas al producto que se consume de forma clandestina, es decir, el cannabis que se consume en las calles. Ahora, nos dimos cuenta que la composición de los productos que consumen personas con cuestiones de ebriedad en una fiesta podrían más o menos tener una concentración de cannabinidol versus el THC, es decir, el producto psicoactivo del tetrahidrocannabidol. Luego nos dimos cuenta de que en los productos en los que había un equilibrio, una proporción entre el cannabidol y el THC, ese producto era menos nocivo para la salud, en especial para la salud psíquica. Entonces pronto nos interesamos en el cannabidol, por conocer sus virtudes que se utilizan para uso terapéutico. Por ejemplo, sus virtudes para dormir, la relajación, la ansiedad, el dolor. Y es claro que el cannabidol tiene muy pocos efectos secundarios y efectos nocivos. Hablando más acerca de, digamos, del tema de adicciones, hay algunos de los consumidores que van a estos lugares a comprar hojas y flores de cannabidiol para tomarlos en aguas aromáticas, pero también para vaporizarlos, inhalarlos. Algunos incluso hasta lo fuman. Y algunos incluso insisten en que esto les ha ayudado a dejar su adicción al cannabis THC. Siempre hay un riesgo para quienes llamamos consumidor ingenuo de probar el cannabidol en el que hay THC, que comience a apreciar los efectos del THC y a aumentar la concentración en THC. El riesgo no es inexistente, de ahí que sea muy importante no bajar la guardia. Por eso se necesita una ley, porque esto tiene efectos en dos poblaciones vulnerables. Los jóvenes que ahora pueden experimentar el cannabis comprando en una boutique y que en realidad lo que están buscando es la parte del THC. Y las personas que tienen problemas psiquiátricos y que para luchar contra su angustia o para manejar un sufrimiento mental o problemas de sueño, prueban el THC. Pero lo que puedo decirles es que el riesgo es mucho menos importante para el consumidor de este tipo de productos que para quienes lo compran en el mercado ilegal y de los cuales no tenemos información alguna. En Europa los que más consumen cannabis son los franceses y al mismo tiempo hay una serie de campañas de prevención, en especial para las personas entre los 18 y los 34 años, que son quienes más consumen este estupefaciente. Pero con la llegada del cannabidiol esto no podría interferir en el mensaje que se quiere transmitir. En materia de adicción, de problemática en el tratamiento de adicciones sin importar el producto, lo más importante es decir las cosas claramente y señalar los límites. Sea cual sea el producto, así sea lícito, el tabaco, el cannabis, hay que trabajar en la prevención con un discurso muy claro e identificar las poblaciones que no deben consumir y que deben ser protegidas. No es antinómico ni contradictorio promover el cannabis con cannabidol y prohibir el cannabis con THC elevado a las poblaciones vulnerables. La prevención no es tarea del comerciante, sino del Estado, que es el garante de la salud de todos y que también es el garante del comercio y del comercio internacional, así como de la coherencia de las políticas internacionales. Por ahora, Francia va muy tarde en esto. De hecho, vendemos medicamentos a base de opiáceos, a pesar de que la heroína está prohibida. Vendemos paracetamol con codeína, que es un excelente analgésico, aun cuando la heroína está prohibida. Va a ser
hacer lo mismo con el cannabis. Se va a promover el cannabis con cannabidol para todo lo que está indicado y que sabemos es una ventaja contra dolores como los de la esclerosis múltiple, pero se prohibirá el cannabis con los altos niveles de THC para los jóvenes porque sabemos que entre más se consume a temprana edad, más se corre el riesgo de ser dependiente y más riesgo hay de tener problemas psicológicos, sociales y escolares. Pues habrá que continuar entonces ese debate. Gracias, profesor Benjamín, por estar con nosotros aquí en France 24. Como les anunciamos al comienzo de nuestro programa, a partir de esta edición, les estaremos trayendo los perfiles de los principales candidatos a la elección presidencial en Francia. Esta tendrá lugar el próximo mes de abril. Comenzamos con Yannick Jadot, candidato de Europa Ecología Los Verdes. Yannick Jadot, por segunda vez y a sus 54 años, aspira a la presidencia de Francia. Repite su candidatura 5 años después como representante del partido Europa Ecología Los Verdes. Economista de profesión, desde final de la década de los 90 ha formado parte de varias ONG de ecología, hasta llegar a manejar las compañías de Greenpeace Francia a comienzos de los 2000. Lo que vemos son barcos muy potentes que pescan un gran número de atunes, que sobreexplotan el ecosistema. Hay que retomar prácticas de pesca que no solo sean buenas para los pescadores, sino que protejan el ecosistema para que mañana todavía podamos pescar. En su juventud fue militante del Partido Socialista y en 1999 decidió sumarse a Los Verdes, hasta el 2008 cuando se unieron a Europa Ecología. Un año después fue elegido diputado europeo, cargo que ocupa desde entonces hasta la actualidad. Su candidatura presidencial anterior, en 2017, la abandonó para apoyar a Benoît Hamon, aspirante del Partido Socialista. Llega a la carrera electoral de 2022 después de ganar las primarias de su partido en septiembre del año pasado. Su programa de gobierno se centra en la lucha contra la inacción climática y las desigualdades. No hay ni una candidatura ni un proyecto que respete el Acuerdo de París sobre el clima, que respete la protección de la vida y que genere compromisos en torno a los llamados extraordinarios de justicia social y revitalización de nuestra democracia. En los últimos 5 años, los verdes han ganado terreno en Francia, aprovechando los desilusionados por las promesas incumplidas del gobierno actual en cuanto a medio ambiente y el Partido Socialista casi extinto. En las pasadas elecciones municipales de 2020, la Ola Verde ganó las alcaldías de ciudades como Burdeos, Marsella y Estrasburgo. Por ahora, en las encuestas, Yannick Jadot cuenta con el 5.7% de intención de voto. Jean-Luc Mélenchon se considera el líder de la oposición de izquierda al gobierno de Emmanuel Macron. En abril intentará llegar al Elíseo por el partido La Francia Insumisa. Perdón, le puede parecer algo curioso, pero nunca antes me había sentido tan listo para gobernar como me siento ahora. Determinado. Así se presenta Jean-Luc Mélenchon a las elecciones presidenciales de Francia. A sus 71 años, este filósofo y político de izquierda nacido en Marruecos cree que la tercera será la vencida. A mediados de los años 70 inició su carrera en las filas del Partido Socialista, pero en 2005 la brecha ideológica entre él y ese partido se consolidó por el apoyo que Mélenchon dio a la campaña por el no en el referendo sobre una constitución europea. En 2008 Mélenchon fundó el Partido de Izquierda, logrando además un escaño en el Parlamento Europeo. Para la elección presidencial de 2012, formó alianza con el Partido Comunista Francés y logró el 11% de los votos, resultado que fue considerado un éxito en la historia de la izquierda dura. Se le conoce por su franco hablar y por ser polémico. Nunca ha ocultado su admiración por el chavismo, como lo muestra este tuit tras la victoria de Nicolás Maduro en 2013. La Venezuela bolivariana es para nosotros fuente de inspiración. Saludamos la victoria de Maduro. En la primavera de 2016 anunció su candidatura a la presidencia, esta vez fundando un nuevo partido, La Francia Insumisa. Obtuvo el 19.5% de los votos, de nuevo un récord, pero no para pasar a la segunda vuelta. Para 2022, Mélenchon, quien ejerce como parlamentario, se la vuelve a jugar. El porvenir en común es el lema de su programa. Entre sus propuestas, una asamblea constituyente que lleve a fundar la Sexta República. Por ahora, el jefe de los insumisos solo cuenta con el 10% de intención de voto. Hasta aquí esta edición de Francia en Foco. Gracias por habernos acompañado. Continúen con nuestra programación en France 24 y france24.com.